Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar conversando hoy un rato sobre Venezuela. Venezuela y un poco todo lo que está ocurriendo alrededor de estos países como Venezuela y Nicaragua, que están violando tanto los derechos de los ciudadanos. Entonces, creo que es importante que hagamos algunas reflexiones y que pensemos para el futuro también de nuestro país, qué es lo que queremos, hacia dónde debemos de ir y qué es lo que está en juego en Venezuela. En este momento lo que está en juego es la libertad, es el hecho de la opresión que ha vivido la gente, es el hecho de la pobreza a la que los han llevado, al exilio que los han obligado, y eso no puede seguir. Venezuela es un país, como ustedes saben, petrolero. Es un país con grandes reservas de petróleo y es, si no la más grande del mundo, una de las más grandes reservas de petróleo del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que uno esperaría en un país que tiene esa riqueza? Pues que su población estuviera bien, que hubiera bastante trabajo, que hubiera bastantes recursos del Estado para poder ayudar a la población, a las personas menos vulnerables, que en realidad pudiera ser un país con un progreso, un crecimiento fuerte. Han habido precios del petróleo muy altos en los últimos años, digamos que han sido los años con los precios históricamente más altos de todo lo que conocemos en los precios del petróleo en el mundo. Entonces, eso debió de haber llenado los bolsillos del gobierno, por un lado, y de la población a través de la redistribución de la riqueza que se pudo haber hecho. En Venezuela, el petróleo lo maneja PDVSA, que es Petróleo de Venezuela. Petróleo de Venezuela es una empresa estatal, así como es la CEL aquí, o como es CEPA, o como es ANDA, es una empresa del gobierno. Y entonces responde directamente al presidente. Lo que debería ocurrir es que esa empresa sale, vende el petróleo fuera, ingresa el dinero, paga sus costos y le da la diferencia al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda con eso puede hacer una política social muy activa para poder mejorar la educación, para mejorar la salud, para dar buenos servicios públicos en seguridad, por ejemplo, que son problemas tan graves en todos nuestros países, incluyendo Venezuela, y todo lo que quisiéramos tener los ciudadanos y que quisiéramos ver cómo la pobreza se reduce y cómo la población al final puede tener un mejor nivel de vida. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en Venezuela? A raíz de la llegada al poder del presidente Chávez, Hugo Chávez, comenzó todo lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Este es un refrito, digamos, del comunismo y del socialismo. Y lo que comenzó a hacer es decir, vaya, esto es la nueva visión del socialismo. ¿Qué ocurrió? Recuerden que en 1989 había caído el muro de Berlín. Y después en el 1990, ahí cayó la Unión Soviética con el Glasnost y con la perestroika y todo aquello. Entonces, lo que ocurrió fue que el mundo socialista se quedó, pero sin una filosofía, sin una teoría de cómo hacer para poder competir electoralmente e ideológicamente en el mundo. Entonces, lo que pasó ahí fue que se quedó como huérfano el socialismo en el mundo, porque recuerden que había habido 70 años de comunismo, 70 años de marxismo en el mundo, y había hecho que todo eso fluyera hacia el mismo Asia, hacia África y América Latina. Entonces, todo eso se acabó ahí, pero en eso surge Chávez en el 2002. Él llega al poder después de un intento de golpe de Estado y todo lo que ocurrió, llega al poder. Y entonces hace un refrito y dice, este es el nuevo concepto y es el socialismo del siglo XXI. Y entonces él comienza a exportarlo hacia Latinoamérica. Y lo que tuvimos entonces fue que muchos países fueron cayendo bajo la influencia del ALBA. ¿Y cómo lo hicieron? A través de darles todo aquel dinero, ¿verdad? Que aquí vino a través de lo que fue ENEPASA, que se llama, que fue que le prestaban dinero a esta empresa y por lo tanto el FMLN, por ejemplo, gozó de muchísimo dinero en todos esos años porque el gobierno de Venezuela daba el petróleo, eso se vendía en la gasolinera de ALBA, esto después dejaba un préstamo a 25 años y ese dinero lo podían utilizar para lo que quisieran los miembros del FMLN que estaban dirigiendo esas empresas. Pues lo mismo ocurrió en otros países. Por ejemplo, Daniel Ortega recibía más o menos $500 millones al año en una economía pequeña como la de Nicaragua, que es la mitad
de la economía nuestra. 500 millones de dólares es como que aquí hubiera 1.000 millones de dólares en El Salvador cada año. Es una gran cantidad de dinero. Entonces Ortega fue haciendo muchísima obra y ganándose muchas voluntades, y él logró elegirse, reelegirse y seguir hasta este día en el poder. También tenemos a Evo Morales, ¿verdad?, que fue parte de eso. Después tuvimos en Ecuador también al presidente de ese entonces. Y así como eso, hubo muchos países en los que el socialismo fue lo que imperó en América Latina. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Lo que ha pasado es que dio la vuelta la tortilla, digamos. Y entonces, después de todos los fracasos que ha habido nuevamente el socialismo, porque recuerden que hubo muchos fracasos durante el siglo XX en la aplicación del marxismo y del comunismo, y ahora el socialismo del siglo XXI básicamente está en su última etapa, está tendiendo a morir. Y dentro de eso, pues, ¿se acuerdan del Foro de Sao Paulo? También está tendiendo a morir. Con la llegada de Bolsonaro en Brasil, entonces todo el partido de los trabajadores de Lula y la supuesta corrupción de él y de Dilma Rousseff, pues hace que llegue lo que llaman un extremista de derecha, que es un ex militar, un ex capitán del ejército, y él fue diputado durante 20 años, senador realmente durante 20 años en Brasil. Y repentinamente él se va como la espuma para arriba y gana la presidencia y acaba de tomar posesión hace un mes o algo así. Bolsonaro tuvo un discurso muy claro, muy definido en contra del socialismo, en contra del Foro de Sao Paulo, y además a favor de los principios de la vida, contra el aborto, a favor de la familia, a favor de la libertad. Fue muy claro en sus principios y así arrasó en las elecciones en Brasil recientemente. Pero también Macri en Argentina fue el mismo caso. O sea, después de haber tenido a la señora Kirchner en Argentina, él viene y gana con un discurso totalmente diferente. Piñera gana nuevamente en Chile, luego sale Correa de Ecuador, del poder también, y entra alguien que se suponía que era de la línea de Correa, y él dice no, o sea, es un error esto, y cambia totalmente. Y entonces él ya asume con principios pues mucho más liberales, digamos. Y así podemos ver cómo cada uno de los países ha ido cambiando, y el ALBA ahora entonces está ya en jaque final. Este es el jaque mate del ALBA, y eso está expresado en dos países, en Venezuela y en Nicaragua. En Venezuela ustedes han visto los sucesos de ayer en particular, en el que se desconoce ya a Maduro como presidente, es un usurpador realmente del poder, y por lo tanto se nombra interinamente a un presidente según lo que establece la Constitución, como la persona que le corresponde es el presidente de la Asamblea Legislativa, y él entonces ya asume el poder, y eso sucedió ayer. En este momento hay una gran pugna, una gran disputa entre Maduro y los Estados Unidos. ¿En qué estamos? Lo que ha ocurrido es que Estados Unidos desconoce la autoridad de Maduro y reconoce a este nuevo presidente interino para mientras él llama a elecciones. Y lo que hace Maduro es que le dice a Estados Unidos: yo rompo relaciones diplomáticas con usted, y tiene 72 horas todos los diplomáticos de Estados Unidos para salir de Venezuela. Y entonces lo que le dice Trump es: mire, usted no tiene ninguna autoridad para poder echarnos de Venezuela, sino que nosotros hemos reconocido al nuevo presidente y por lo tanto nos quedamos en Venezuela. Y entonces va a haber ahora, en estas próximas horas, una decisión que van a tener que tomar ambos, y es Maduro cómo hace para echar a los gringos de Venezuela, y los gringos cómo hacen para quedarse y respaldar al nuevo gobierno. Y ahí todas las opciones están abiertas, como dicen, tanto desde el punto de vista de Maduro, que trata de aferrarse al poder, como de Estados Unidos. Pero no solo es eso, sino que ya son bastantes países los que se han anexado, digamos, a esa decisión. En Paraguay, por ejemplo, ya había roto relaciones con Maduro, y obviamente reconoce a este nuevo gobierno. Toda la Unión Europea lo que dice es: desconocemos a Maduro y creemos que esta es la forma de hacerlo, pero no reconoce todavía al nuevo presidente de Venezuela.
Venezuela. Y así como eso, Costa Rica, Guatemala ya se pronunciaron a favor del reconocimiento del nuevo gobierno. Pero ¿y qué pasa en El Salvador? ¿A dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en el lado equivocado de la historia. A la toma de posesión de Maduro reciente, de la semana pasada, fue el presidente de El Salvador, Sánchez Serén. Él no lo vemos aquí, pero sí allá, ¿verdad? Yendo a validar algo que es totalmente incorrecto. Y entonces El Salvador se abstiene o El Salvador apoya a Maduro. Esas son cosas que no son correctas. O sea, o creemos en la democracia o no creemos. O creemos en la libertad o no creemos. O creemos realmente en los derechos humanos o no creemos. O creemos que un gobierno se debe a la gente o no, ¿verdad? O qué, es la gente la que tiene que servir a los gobernantes de turno. Al final, los gobernantes están ahí porque la gente los elige. Y si no los elige, se tienen que ir. Y él se niega. Entonces, es fundamental que El Salvador tome una decisión. Y debe tomar una decisión acorde a los principios y valores que sostenemos en El Salvador. Y así como nosotros los salvadoreños no nos gustaría que viniera un presidente y se impusiera aquí o no se quisiera ir, y por el otro lado que estuviéramos bajo un sistema policial investigándonos a todos, persiguiendo a la gente, pues eso no sería lo que quisiéramos los salvadoreños. Además, si ustedes ven la situación económica en Venezuela, está pasando por un momento dificilísimo. Llega a tal punto la situación en Venezuela que es la inflación más alta del mundo la que hay en este momento en Venezuela. Es una de las 5 hiperinflaciones más grandes de la historia de la humanidad la que se está dando en Venezuela hoy. Es tan grande la inflación que para comprar una libra de pollo usted necesita algo así como esta cantidad de billetes de dinero para poder comprar una libra de pollo. Entonces es una situación en la que hay una desesperación de parte de la población venezolana y por eso la emigración tan grande de personas. Hay millones de venezolanos que han salido en los últimos años, pero particularmente en el último año, ante esa situación tan desesperante, tuvieron que huir a los países vecinos como Colombia, que tiene 1 millón de venezolanos ahora, a Chile mismo, a Ecuador, ha tenido problemas importantes con Brasil porque ha cerrado las fronteras en algunos momentos. Entonces ha tenido que huir la población de su país, de su tierra, por lo que está pasando. Entonces yo creo que lo que corresponde es que El Salvador pueda decir claramente no a la dictadura, no a la opresión del pueblo. ¿Y qué pasó en la Asamblea Legislativa de aquí de El Salvador el día de ayer? Se hizo una votación para condenar al gobierno de Maduro y de sugerir al gobierno, porque al final esta es una potestad del Ejecutivo, el de las relaciones diplomáticas, sugerir que se reconociera al nuevo presidente de Venezuela. ¿Y quiénes votaron a favor? ¿Y quiénes votaron en contra? Pues obviamente el FMLN votó en contra. Gana se abstuvo. O sea, yo no puedo creer eso. O sea, ¿cómo es que Gana, que supuestamente ha sido un partido de derecha, que es el partido de Nayib Bukele y que se supone que están a favor de las libertades y a favor del respeto de los derechos humanos y el respeto de las personas, votan absteniéndose? ¿Cómo se puede abstener alguien de lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, de lo que está ocurriendo en el mundo? O sea, tenemos que tener una posición clara y definida y tenemos como país y como sociedad que condenar lo que está pasando al pobre pueblo venezolano. Pero entonces, ¿por qué el gobierno de El Salvador no condena? ¿Y por qué no dice no es correcto lo que está haciendo Maduro? Pues por los compromisos, porque les han dado tantos millones de dólares, tienen tantos compromisos con eso y además, recuerden que el gobierno de aquí responde a Cuba. Y Cuba, si se queda sin el dinero que le pasa mensualmente a través del petróleo en Venezuela, pues es una economía que está en alitas de cucaracha. Y si pierde ese subsidio, le va a pasar lo que le ocurrió después de la caída de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética le quitó todo el apoyo. Entonces tuvo que entrar en un proceso de transformación. Y Cuba va a tener que entrar en un proceso de transformación cuando caiga el gobierno de Maduro, porque no es si va a caer o no, es que va a caer. La pregunta es cuándo.
Bueno, ¿es ahora o no? Y por el bienestar y el beneficio de todos los venezolanos debería ser ahora. Deberían de lograr empujar totalmente esto para que este señor se vaya y que pueda vivir una nueva vida los venezolanos. Pero además, ¿qué pasa con Nicaragua? En Nicaragua estamos viendo una represión horrorosa. Estamos viendo gente que se va al exilio. Estamos viendo periodistas perseguidos, medios de comunicación cerrados. Pedro Chamorro, que es un periodista famoso en Nicaragua, ha tenido que irse al exilio esta semana por la persecución que está viendo. Pero también recordemos, o sea, Ortega ha vivido del petróleo y del subsidio de Venezuela, el que le ha dado tanto Chávez como el que le dio Maduro en todo este tiempo reciente. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? El mundo, Latinoamérica, Centroamérica. Pues vamos hacia la libertad. O sea, vamos a luchar por los derechos humanos, por los derechos de los ciudadanos, por el imperio de la ley, por el respeto a la democracia, por el respeto a la vida. Entonces, tenemos que ser consecuentes con eso. Y El Salvador y nuestro gobierno, porque al final de cuentas el gobierno del FMLN del presidente Sánchez Serén es nuestro gobierno porque nos representa, esperemos que haga lo correcto, no lo que le interesa a su partido o a los dirigentes del partido que por el dinero que reciben y por los compromisos políticos que tienen están dispuestos a pasar por encima de los principios y los valores que sostenemos los salvadoreños. Ellos tienen que actuar conforme a lo que nosotros queremos y no lo que a ellos les convenga como partido político. Y qué triste que Gana, que Nayib Bukele estén a favor de todo esto. Hubiéramos pensado que así como habla Nayib Bukele tanto de que él está de acuerdo con la libertad, que está de acuerdo con la democracia, que él respeta todo esto, que no se pronuncien a favor de los derechos de los ciudadanos, a favor de los venezolanos. Este es un momento crítico para Venezuela, pero también es un momento de mucha reflexión para El Salvador. Estamos a las puertas de una elección, estamos por tener que tomar una decisión. Yo creo que sería bueno que vayamos analizando los comportamientos de cada uno de los partidos políticos, porque una cosa es la teoría, una cosa es cuando alguien dice, sí, yo creo en tal cosa, yo creo en tal otra cosa es cuando lo demuestran, otra cosa es cuando llega la hora de la verdad y entonces tienen que pronunciarse. Y más vale los hechos que las palabras. Y lo que estamos viendo aquí son cosas muy difíciles y cosas que no nos agradan a los salvadoreños. Entonces, yo lo que quisiera es que todos reflexionemos, que pensemos muy bien nuestro voto el 3 de febrero y que pensemos qué queremos para los próximos 5 años. ¿Qué queremos para El Salvador? ¿Queremos más de lo mismo? ¿Queremos regímenes que no respeten nuestros derechos? ¿Queremos empeorar la situación de los salvadoreños? ¿O queremos algo nuevo? Queremos algo diferente, queremos algo que nos respete, algo que nos dé una esperanza de una posibilidad de arreglar la situación de El Salvador o no. Esa es la decisión que vamos a tener que tomar los salvadoreños, pero no hay que tomarla con el hígado, hay que tomarlo con la cabeza, hay que pensar realmente qué queremos. Y una reflexión final nada más. Aquí va a haber una segunda vuelta en El Salvador y esa segunda vuelta va a ser entre 2 candidatos. Y muy probablemente un candidato ya está definido quién va a ser el que va a pasar la segunda vuelta y gana. Entonces la pregunta es, ¿queremos que Gana y Nayib Bukele gobiernen este país o no? Pues los que quieran que eso suceda, voten por él y arrastrenlo, ¿verdad? Porque va a ser un mal gobierno y va a tener un gran problema para el país. Pero la otra pregunta es, entonces, ¿quién queremos que contienda? ¿Quién va a ser el contrincante en segunda vuelta de Nayib Bukele? Y ahí hay 3 opciones, Arena, FMLN y Vamos. Yo por lo que escucho por todos lados, y he andado bastante por todo el país últimamente, lo que veo es que la gente dice, no quiero al FMLN y no quiero a Arena. Entonces, si vamos a una segunda vuelta y está claro que Gana va a estar en la segunda vuelta, ¿a quién queremos? ¿Queremos a Vamos o no queremos a Vamos? ¿Queremos al FMLN o no lo queremos? ¿Queremos a Arena o no? ¿Quién le puede ganar a este señor y puede salvar al país de que vayamos a tener una Venezuela o algo peor en un futuro? La decisión está en sus manos. Eso será algo que podrá solo dilucidar usted y su conciencia. Yo sé que muchos están indecisos sobre por quién votar. Muchos están reflexionando,
el día que se calle todo este ruido, que va a ser el 30, el próximo miércoles, se va a callar toda esta bulla electoral, reflexione, vea lo que pasa en el mundo, vea lo que pasa en El Salvador y tome la mejor decisión por sus hijos, por sus nietos y por todos nosotros. Así que muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Nos veremos la próxima semana, si el Señor así lo permite, y siga reflexionando, porque el país lo merece. Muchas gracias.